Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. La verdad que agradecer a Alejandro, agradecer a los que organizaron el encuentro, a nuestro ministro, a la gente de Educación Especial. La verdad que estamos, como ustedes saben, en momentos decisivos, momentos complicados también, con situaciones muy novedosas. Hace 2 años gobierna la Argentina y yo obviamente que estamos en campaña, pero voy a tratar de no ponerlo en términos partidarios. Simplemente gobierna en Argentina una fuerza política o unos dirigentes políticos o un presidente que piensa que no tiene que haber Estado, que no tiene que existir el Estado. Que no tiene que existir el Estado. Y tal vez alguien se lo toma livianamente porque piensa, bueno, es un discurso, porque hay déficit, porque hay no sé qué, o porque los empresarios, o porque el RIGI, o porque la minería, y lo toma con alguna liviandad el tema. Yo creo que es de las cosas más graves que han pasado en un país donde pasaron cosas muy graves, dictaduras, pero es muy grave, ¿no? Que bajo el régimen democrático se apodere del Estado a alguien que viene a destruir el Estado, porque obviamente se podría hablar de teoría política, se podría hablar de filosofía, se podría hablar de ciencia política, pero hablemos de la realidad. Nosotros vinimos acá, yo estoy recorriendo un poco los salones y recién me decía Valeria, decía públicamente que bueno, que con el subsidio que instrumentó el Estado, no otra cosa, el Estado, bueno, se pueden ampliar las posibilidades, se pueden incorporar más pibes y más pibas, que si no, sin el Estado, para simplificar, para no hablar de grandes teorías, ¿no? Sin el Estado se quedarían sin algo tan importante, tan hermoso, tan digno, tan necesario, por lo menos los que no tienen los recursos para pagárselo por la propia. Y a veces, aún los que tienen los recursos, ¿no? Porque los que tienen el dinero, los que su familia tienen esas posibilidades, que está muy bien que la tengan, pero en pueblos del interior de la provincia, por una cuestión de escala, no hay lugar para un privado, ¿no? No se podría hacer nunca por privado, porque los ingresos que tendría que haber, la ecuación económica para que funcione totalmente por privado, no completa la posibilidad de llevarlo adelante. Entonces, ahí tenemos una clara demostración con las cuestiones de discapacidad, pero lo podemos hacer extensivo a toda la educación, ¿eh? Esto es más... Sin educación pública en general, y sigo sin universidad pública, un montón de pibes y pibas se quedarían sin escuela. Y pasó en la provincia de Buenos Aires. Miren, parece un poquito casi anacrónico e innecesario, si quieren, porque es hablar de la gobernadora que estuvo antes que yo. ¿Que se acuerdan lo que decía? Decían que no daba la ecuación económica y entonces cerró 37 escuelas rurales y escuelas de islas, en lugares donde obviamente por las distancias, por la densidad poblacional, no hay forma de que haya educación para esos chicos, esas chicas, para esa familia, si alguien no se ocupa de que eso exista. Entonces, de nuevo, vuelvo a lo más sencillo y a lo más obvio que hoy hay que discutir de nuevo. Sin Estado, se quedarían sin educación millones de pibes y pibas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos 100.000 estudiantes, digamos 100.000 pibes y pibas en educación especial. Pero se puede hablar también de la universidad, de la educación en general, se puede hablar de la salud, se quedarían sin salud. Sin salud. Y a veces dicho esto en TikTok o dicho en un canal de televisión, vengo a destruir el Estado, parece una idea, una teoría, una posición, o a veces capaz como una exageración para llamar la atención. Pero hoy está ocurriendo en la Argentina, ¿eh? Hoy nos está ocurriendo que desfinancian, que quitan los recursos, que sacan el presupuesto destinado a la educación en general, a la salud, vieron lo del Garrahan, a las universidades, a la educación especial, a la educación técnica, han sacado los fondos para la educación técnica, a la obra pública, y entonces se interrumpen. Y entonces creo que es un buen momento
a 2 años de esta experiencia, de este experimento, para reflexionar, porque obviamente cada uno vota como quiere, pero después el voto tiene consecuencias. Tiene consecuencias, y a veces son consecuencias de un grado de, perdón, de una gravedad que es difícil de mencionar en el momento de los discursos y en el momento de la tele. Por eso, eso que ocurre con la educación, con la salud, con la obra pública, ocurre también con los gobiernos provinciales. Porque tenemos en la Casa Rosada, tenemos un presidente que no cree en el federalismo y que tiene esta idea un poco, si me permiten decirlo, darwiniana, como darwiniana, ¿no? Darwiniana en el sentido de la supervivencia del más apto, ¿no? Puesta al revés. No es pensar que el que tiene la oportunidad y despliega sus capacidades sobrevive, sino al revés. Lo que dicen es, el que no sobrevive era porque no era apto. Y entonces cortan todo y después van a señalar, miren, si esto hiciera falta, ya tendría que haber venido un empresario o la familia a poner la plata para que exista. Y así los vimos diciendo que si hace falta un puente, una ruta, que se junten los vecinos y junten... Cato, la red de desagües que estamos haciendo acá sale 40 millones de dólares. Los vecinos... El entubamiento... Muy breve, pero Pergamino tiene problemas de inundaciones y se está entubando, se está haciendo una obra muy importante. Además de la presa, que es otra obra para el tema de inundaciones, son las 2 obras con las que la provincia está enfrentando un problema histórico, ¿no? De Pergamino y del río, y vinculado con las obras nacionales, bueno, la UNOVA, la universidad de toda esta región, todas las obras quedaron paralizadas desde el 10 de diciembre, la provincia está tomando esas obras y las va a ejecutar tanto acá como en Junín. Pero, de nuevo digo, porque además a veces la historia, los pueblos transitan por situaciones que los exceden, que tienen que ver, porque obviamente esto que tenemos en la Argentina forma parte de un fenómeno regional y de un fenómeno internacional, ¿no? Pero bueno, obviamente uno no elige las circunstancias y las etapas históricas en las que desenvuelve su vida o sus decisiones. Pero bueno, hay momentos donde se puede decidir. Por eso yo quería hacer un poco de contraste y hablar también de las consecuencias. Si esto sigue así, si siguen fundiendo a las provincias, a las universidades, a la educación especial, al arte, a la cultura, si siguen atacándola de esta manera, que es una forma de atacarla materialmente, presupuestariamente, en todo lo que han retirado, pero que en el caso de este presidente viene también con cuestiones simbólicas, discursivas, ¿no? Es pelearse y agredir a la familia de las personas con discapacidad o directamente bueno, este caso de un chico lo vi el otro día, lo conocí, con una condición de autismo y que también atacado, insultado. Entonces, bueno, tenemos esta situación y cada vez se nos hace más difícil, yo también lo tengo que decir, nosotros estamos ayudando a todo el sector de la educación especial, lo que es público, lo que es de gestión privada, como pasó acá, que ante la dificultad o a la necesidad de crecer, que son necesidades, por eso, que son necesidades, que podrán negarlas, podrán no verlas o tirar la pelota a la tribuna y decir, bueno, arréglense solos, pero la necesidad está ahí, no se arregla sola. Tiene que haber una política. Entonces, nosotros en este caso, ampliando el subsidio, ¿no? Ampliando el subsidio para acompañar, en el IPS también para acompañar con las deudas y con los problemas, pero al mismo tiempo muy presionados y también bajo ese mismo ataque, bajo ese intento de asfixia y de ahorcamiento, que entonces son las dos cosas, porque cada vez el que antes se pagaba algo por privado tiene menos posibilidades por la situación económica que hay. Entonces cada vez más necesidad y cada vez menos recursos, no porque no haya. Fíjense que ahora han ido a pedirle al gobierno norteamericano, a rogarle, podemos decir, de manera ya directamente humillante, a pedirle recursos al gobierno norteamericano.
de esos recursos que son infinitos, porque hablamos de estas obras, yo decía 40 millones de dólares, una obra esperada por décadas y que no se hizo nunca, 40 millones. Estamos hablando ahora de 20.000 millones. Estamos hablando de una enormidad, de una enormidad. Nada de eso va a venir para la educación especial, nada de eso va a venir para la educación, nada de eso va a venir para la salud, nada de eso va a venir para la universidad, nada de eso va a venir para la infraestructura, para la obra pública. Han abandonado las rutas nacionales. O sea que además estamos en un momento de contraste, porque te dicen que no hay plata, pero de repente es la cuarta vez que consiguen 20.000 millones de dólares. Entonces plata hay. Plata hay. El problema es para qué se usa, o para quién se usa, o para quién se usa. Por eso yo creo que es un momento de reflexionar, de pensar, de ver aún los que tienen prejuicios, o los que tienen posiciones políticas históricas o familiares, porque esto que está pasando realmente hace mucho daño y va a hacer daño por generaciones. Venimos de un parque industrial y Jorge, quien preside el parque industrial, se emocionaba porque le emocionaba la posibilidad de que tengan los asfaltos, las aprobaciones para tener industria en Pergamino. Y la verdad que venimos de acá, cada uno que habla se emociona un poco porque todos entendemos lo importante que es, lo grave que es el abandono, ¿no? Sobre todo en esta temática, lo grave que es la indiferencia, lo grave que es la estigmatización, lo grave que es eso, como era en otra época, esconder o ocultar fenómenos que después vemos que tienen una posibilidad de desarrollarse, de crecer, de integrarse muchísimo mayor. Yo lo que quiero decir, porque vamos a pasar un poco el micrófono, es que a pesar de todas estas dificultades que marco, primero, el absoluto compromiso del gobierno provincial. Segundo, el agradecimiento, porque es como dice recién Alberto, hay algunos que somos más conocidos o más famosos, pero los más importantes están en las aulas. Después que cuando uno conoce este tipo de proyectos, ve que hay un compromiso personal, un compromiso afectivo, que va más allá de lo salarial, de todo lo demás. Así que estos proyectos se sostienen con las familias, se sostienen con los docentes, las docentes, así que un aplauso a las autoridades. Y tercero, que estamos el domingo, yo puedo hablar mucho, voy a la tele, digo, me peleo. No solo nos peleamos discursivamente, nos peleamos en los hechos, porque esto también ya es una confrontación y una disputa, ¿no? Decir si abandonás o si estás presente son otra forma de esa misma discusión. Pero creo que hemos intentado todo para explicar, para esclarecer, para mostrar, pero hay un momento clave en el proceso democrático que es cuando se vota, que votan millones de personas. Y hay alguno que puede pensar, voto peronismo, antiperonismo, me gusta el candidato, no me gusta el candidato. Todo eso está presente, pero ahora estamos votando en una elección muy importante porque ya escucharon ayer al presidente de Estados Unidos, hace un tiempito, en septiembre, el presidente, después de la elección del 7 de septiembre de acá, el presidente hizo una conferencia de prensa para decir que lo peor ya pasó, ¿no? Esto de que siempre tienen estos proyectos políticos, porque lo hemos vivido también en la época anterior del PRO y de Cambiemos, siempre te piden un esfuerzo más, a vos, a ustedes, ¿no? Un esfuerzo más, porque hay que aguantar un poco más, ya viene el paraíso, ya viene el segundo semestre, la luz al final del túnel, ¿se acuerdan? Entonces, lo peor ya pasó, ya lo habíamos escuchado también, pero cuando el presidente nos decía lo peor ya pasó, vino Trump a decir, están muertos, o sea que parece que lo peor no pasó, que lo peor está en curso, que lo peor es lo que se viene si siguen estas políticas, porque, a ver, ¿cuánto vale que cierren el Garrahan? ¿Cuánto vale en plata, digamos? ¿Cuánto vale en recursos? ¿Y cuánto costaría volver a abrir el INTA, el CONICET, la universidad? Son cosas que son
imposible de valorar económicamente. Así que yo creo que el presidente de Estados Unidos, ni más ni menos, dijo que estamos muertos. Yo creo que el 26 de octubre les vamos a mostrar que estamos vivos.